Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Había tensión en las horas previas. Conteos, una pizarra con nombres, se iban colocando rayitas, llamados telefónicos de asesores, de ministros, particularmente la ministra de las Express, Analía Uriarte, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, un asesor por aquí y por allá. ¿De qué estamos hablando? Tratando de conseguir los votos para que José Morales, que era la propuesta del presidente de la República de la quina que preparó la Corte Suprema hace algunas semanas, sea el próximo fiscal nacional. Y digo sea porque finalmente eso no va a ocurrir y esto no es un portazo para el Palacio de la Moneda al no obtener los 33 votos o más, obviamente, para ser confirmado por el Senado como futuro fiscal nacional por 8 años. A ver, varias cosas que decir. Derrota para el Palacio de la Moneda, sí. ¿Por qué? Porque hay senadores oficialistas que no votaron por José Morales. A ver, yo creo que eso también hay que señalarlo, porque tú puedes perder, pero cuando son tus filas las que tampoco se cuadran detrás de tu propuesta, es una doble derrota. En este caso para el presidente Boric y para el Palacio de la Moneda. Lo otro, yo creo que también aquí, a ver, se habla mucho de la inexperiencia del gobierno, pero recordemos que en este gobierno hay dos coaliciones, una coalición con mucha experiencia, ¿no es cierto?, que es el Socialismo Democrático, PS, PPD, etcétera, Partido Radical. ¿Y por qué digo esto? Porque en un cargo tan sensible como el del fiscal nacional, lo lógico sería proponer a alguien teniendo asegurados los votos en el Senado, ¿no es cierto? O sea, hacer un trabajo político previo. ¿Y sabes por qué lo digo? Lo digo por el propio fiscal Morales. Porque escoger a alguien, digamos, para llevarle una derrota también supone una falta de, yo diría, de delicadeza respecto a un funcionario que postula, cumple con los requisitos, finalmente queda en la quina de la Corte Suprema y el gobierno dice ya, este va a ser elegido. Bueno, garanticen que efectivamente sea elegido. O sea, hagan un trabajo político previo, porque si no también es dejar en la estacada a postulantes que quizás no se lo merecen. Me refiero a que la política también exige ciertas formas y delicadeza. ¿Sabes para qué? Para mantener la buena convivencia, ni más que sea eso. Entonces yo creo que aquí también se demuestra, a mi juicio, una vez más, un problema de gestión política de la actual administración. ¿Quiénes son los principales responsables? Porque la información que nosotros manteníamos en Bio la radio es que el presidente no tenía un candidato. No tenía un candidato y el presidente antes de viajar a la cumbre de la PECA de Tailandia, él lo que ordena a su equipo político es lo que dices tú, para evitar que los candidatos por sí solos empiecen a hacer lobby, llamémoslo así, o contacto con los senadores para ellos asegurarse los votos. El presidente dijo, bueno, instruyó a su equipo político para que ellos busquen quién es el que tiene la mayoría en el Congreso. Garantícenme una mayoría Garantícenme una mayoría que quiere decir 33 votos. Esto no ocurrió y por ende, obviamente, otra derrota más de Analía Uriarte, de Marcela Ríos como ministra de Justicia y en cierta forma también de la ministra del Interior, Carolina Toá, que también tangencialmente había hecho contactos por José Morales. No los escucharon desde su propio sector. Tuvo algunos respaldos más dentro de la Unión Demócrata Independiente, pero usted se preguntará, ¿por qué el Senado lo votó? O sea, lo rechazó. Lo votaron, pero lo rechazaron. Lo votó con B larga, digamos. Claro, lo votó con B larga. ¿Por qué el Senado lo votó con B larga? Según los argumentos, si uno los tuviera que resumir, ya vamos a estar en el Congreso, es la participación del fiscal José Morales en el caso Basura y la arista en el fraude de Carabineros, quien le tocó revisar en su minuto. ¿Sabes lo que pasa? Y que no encontró el fraude, porque esto fue casi 3 años o 4 años antes de que reventara el fraude. Mira, yo tengo la impresión de que a cualquier candidato se le pueden sacar fallo, participación en algunas causas que no prosperaron, etcétera, etcétera. Quizás, fíjate, quizás lo que puede haber ocurrido, no digo que sea el argumento para que algunos senadores hayan votado en contra, es el contexto en el que se dio esta elección. Fueron tantos los lobistas que se metieron, fueron tantos las manos oscuras que participaron en esta elección. Y volvemos a insistir en esto que es muy grave.
la participación de lobistas, la participación de promesas de por medio. Entonces, en el momento quizás el Senado dijo, mira, eso es tan sucio, mejor chuteemos esto para adelante para que se airee un poco la Cámara porque está demasiado tóxica. Ahora, yo insisto que esto, claro... A los lobistas alguien les paga. O se pagan ellos mismos, Néstor. ¿Saben en qué sentido, no? Hay algunos... Hay algunos... Que los lobistas, ¿sabes cómo funcionan en general estos personajes que hemos investigado? Que después cobran, pues. Por eso, pero ellos funcionan dentro de una orgánica. Sí, porque no es el lobista que se pone con una silla y se para así a que alguien venga. Hay de todo. Ellos funcionan en orgánicas. Hay de todo. Donde hay un abogado que normalmente ve temas penales. Representan intereses. Y que obviamente tiene la chequera, la billetera para poder pagarle desde esos lobistas hasta periodistas y pasando por otros lados. Es que se entienda, a veces quizás no... No periodistas de medio, me refiero a periodistas que trabajan en el rubro. Pero más yo digo, quizás no es que haya plata constante y sonante de por medio, sino simplemente participación de cuotas de poder que después se cobran de otra manera. A veces no hay que, en estos casos, buscar el dinero, lo puede haber, digamos, sino buscar después. Sí, el dinero. Sí, pero también puede haber esta otra cosa que quizás es más fina y que tiene que ver con instalar en determinados puestos de poder a determinados personajes para que después actúen de acuerdo a los intereses circunstanciales de ese lobista en ese momento. Que gana plata también con eso. No, claro. Porque un juicio, o porque si el notario, el conservador, para poner a la cuñada, a la amiga o a la demás. Todo esto puede transformarse, digamos, en puesto y por lo tanto en ingresos, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, esto fue tan turbio que claro, quizás dijeron, ya, no es un mal argumento, dejemos esto para más adelante. Pero yo insisto aquí también que hay una persona que pasa por una especie, yo creo que la palabra calvario es excesiva, pero que pasa por una especie de bochorno, que es el propio José Morales. Por una falta, digamos, de trabajo político previo al gobierno, por una falta, digamos, de articulación de quienes finalmente lo propusieron, y que queda, imagínate, como un candidato fiscal que es rechazado, y eso va a quedar, digamos, como una especie de etiqueta en la solapa de José Morales, que probablemente sea algo muy injusto. Pero bueno, eso también te habla, fíjate, Néstor, de cómo cuando se habla de la crisis institucional, bueno, esto también es un reflejo un poquito de esto, ¿eh? Digamos, las instituciones que no son capaces de articularse bien, de pensar también en su prestigio y de ser habitada, a propósito de estas expresiones gubernamentales, ¿no es cierto?, que los cargos se habitan por las instituciones que también son habitadas por intereses mezquinos o externos a la propia función de esas instituciones. Y ahí yo menciono nuevamente el tema de los lobistas, los cruces de interés y incluso, podríamos decir, dar un paso más, incluso la intención de manipular ciertos procesos para obtener beneficios particulares, porque a ver, los funcionarios públicos tienen que defender ¿qué cosa? El interés público. Entonces, cuando tú te encuentras que hay una serie de lobistas que finalmente, a la hora de los que hubo, ellos van a defender intereses particulares, aquí esto supone que se inmiscuye en una votación, en lo público, digamos, a través de estos personajes, los intereses particulares que antes o después van a ser cobrados o puestos sobre la mesa. ¿Qué pasa ahora? Es la gran pregunta, y aquí hay una tesis en disputa. Ustedes escuchaban recién al presidente del Senado, al senador Álvaro Elizalde, quien señalaba que habrá que rellenar la quina. Pero ¿por qué digo tesis en disputa? Porque aquí hay dos visiones. Es discrecional, consultadas algunas fuentes de la Corte Suprema nos dicen que es discrecional a los ministros, o sea, el Pleno va a resolver y no hay una imposición. Pero hay otros que plantean que lo que debería ocurrir acá es que se rellene, este es el término, se rellene la actual quina. Es decir, continuaría en competencia Ángel Valencia, o sea, dentro de esta papeleta para que el presidente escoja, Ángel Valencia, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, Marta Herrera, que actualmente está en la Fiscalía, y quedaría pendiente la situación de Rodrigo Ríos. ¿Por qué digo quedaría pendiente? Porque él, según lo que él ha mencionado, renunció en su minuto a formar parte de la quina. Usted lo recordará. Pero materialmente un documento o algo no se ha recibido en la Corte Suprema. Si ese fuera el caso, o que por ejemplo Ángel Valencia diga, ¿sabe qué? Después de ver todo este circo no me interesa participar, también podría ser ese el caso, o Carlos Palma. Probablemente lo que se llama que es discrecional de la Corte es que pudiera citarse un nuevo concurso.
Y ahí los tiempos son mucho más limitados porque eso ocurriría en un plazo de 15 días, 5 días luego para que el presidente define y 5 días para que el Congreso escuche y vote. O sea, se acortan los plazos. ¿Qué va a pasar? Insisto, es una tesis en disputa, hay distintas versiones. De hecho, el propio presidente del Senado ha dejado abierto el punto desde que esto debería haber... la tesis original es que debería ser rellenada la quina con al menos de los dos nombres, Nelly Salvo, y en el caso que Rodrigo Ríos también se haya bajado el nombre de Nelly Salvo y de la actual defensora de la niñez, Patricia Muñoz, podrían volver a competir, o no competir, a volver a estar en esta lista, en esta quina enviada al presidente de la República. Ya. ¿Qué va a pasar? Mientras los delitos, los hechos... No, pues, mira, lo hemos mencionado, la designación o la elección de este fiscal nacional es muy sensible por la situación que Chile vive en materia de seguridad y porque todos los analistas estiman que la curva de crecimiento del crimen organizado en nuestro país está de tal manera que en los próximos años el Estado chileno va a tener que demostrar si fracasa o falla. Así de simple, en el combate al crimen organizado. Y por lo tanto, una figura clave del fiscal nacional en esa tarea. Información independiente. Opinión independiente.